pasa el momento de innovar, no solamente con coctelería, también con gastronomía o con servicios de transporte, que en realidad ahorita la mayoría de lo que es la parte de domicilios, lo que es la parte de comida, lo que es la parte de implementos farmacéuticos también, es lo que, Claro, lo claro. que se ha trabajado, pues lo que ha empezado a hacer la gente. Y hay una página, No, no sé si tú la viste, Eliezer, ajá. hay una página que se llama Un Vaso Medio Lleno, que agarró un colega bartender y la creó, donde está compartiendo los Eh, emprendimientos. pero que que en la web, Sí, en Instagram. Él creó, en Instagram. entonces hay cada bartender que, por ejemplo, Buda está vendiendo hamburguesas y entonces se comparte Ah, ahí. sí, él me envió un link. Y entonces así andan, pues hay otros frenes que están haciendo delivery y bueno, eso es Ah, todo. qué cool que se estén apoyando así. Eso está bien que se apoyen de esa manera. Yo le dije, yo me voy a tomar ahorita una cervecita de jengibre mientras converso contigo, de Fentimans, una ginger beer Ah, perfecto. y es verdad, la idea es apoyarse. Yo les dije que también vamos a hacer unos posts por la parte de la federación, compartiendo el trabajo que ellos están haciendo y compartiendo el trabajo de los demás colegas, porque esa es la idea, que todo el mundo vea, innove. También están haciendo hasta dulces, si mal no me equivoco, Raimundo también está Claro. vendiendo unos dulces de la azotea y bueno, genial, hay que hacer muchas... Bueno, está cool, pues yo también tengo unos colegas que se han dedicado a desarrollar algo diferente, pues no solamente algo que vaya vinculado a los licores, sino bueno, a la pastelería, comida. Me comentaste que Buda está con lo de las hamburguesas. A mí me encantan las hamburguesas, man. Yo siempre me meto la mía por ahí. Dale, cuando comenzamos cuando tú quieras, pues. Mira, vamos a empezar con lo más importante. Nosotros queremos saber quién es Eliezer y cómo ingresó a lo que es el mundo del servicio de alimentos y bebidas y de bartender. Explícanos eso un poco. Cuéntanos. Dale, ok, bien. Ok, mi nombre es Eliezer Zambrano. Bueno, de hecho mi primer nombre es Benjamín, pero todos me conocen por Eliezer. Yo tengo 26 años actualmente y básicamente fue a los 19 años que o sea, me entusiasmó pues el mundo del servicio. Yo no conocía nada de servicio, yo estaba estudiando mi carrera de diseño gráfico y bueno, conocí sobre unos cursos que daban de servicio al cliente, los tomé. Eso fue ya entre 18 y 19 años en mi carrera universitaria. Tomé algo también de inglés, con turismo, en esos cursos y la verdad me gustó bastante, pues. Ahí conocí a algunas personas que ya trabajaban en el mundo de la hospitalidad y me comentaban sus anécdotas, sus historias y me pareció súper interesante, la verdad, porque siempre me ha gustado como interactuar con las demás personas y conversar, pues. De hecho, esa era una de las razones por las que yo me había metido al curso. Entonces ahí conocí a mucha gente, interactuamos algo ahí. Y mi primera experiencia laborando fue en hotelería, pues. Yo me introduje directamente al mundo de la hostelería mediante, en ese momento se llamaba el Intercontinental Playa Bonita. Creo que ahorita mismo tiene el nombre como Dreams, que está en Veracruz. Ok, ok. Trabajé ahí como ya tenía casi los 19 años más o menos. Luego de eso me mudé básicamente al hotel que estaba al lado. Esos son hoteles de playa. El que estaba al lado era el Westin Playa Bonita. Y bueno, ahí interactuamos, me gustó mucho cómo se desarrollaba el concepto de servicio principalmente. Y lo que hacían ellos era, bueno, en ese momento yo no conocía mucho sobre coctelería, pero sí había un apogeo en el tema de la fiesta, el party. Ahí fue la primera vez que vi verdaderos flair barmans y otras propuestas que presentaba la coctelería como tal, pues. Luego de eso, esa fue mi formación iniciando. Después de ahí quise probar algo nuevo y me fui para el Gamboa Resorts, que eso es un hotel que está en la selva tropical. A lo mejor ya tú has escuchado de él. Sí, yo estuve allá, demasiado bueno. Sí, qué bueno, man, vamos a ver qué tal esto. Y era una propuesta totalmente nueva e interesante. Los tours que brindaban ahí, el tipo de personas, no era algo común tampoco, eran más que todo eran biólogos, gente pues, que se interesaba
interesaba por ese tema de la fauna pues, y la flora. Genial. Luego de ahí, cuéntame. No, no, que se hizo un poco de feedback. Ajá. Luego de ahí, después de estar en el Forest, ¿para dónde te mudaste? Dale, bueno, de ahí ya yo quería algo diferente, pues yo siempre soy de las personas que ando buscando algo nuevo y la verdad me gustaba mucho el tema de la hostelería. Ya allí había empezado a elaborar algunas recetas de coctelería y todo eso. Ya conocía de coctelería, conocía muy bien de servicio, pero en un ámbito de hotel, pues no eran de pronto los hoteles más buenos aquí en Panamá, entonces yo quería subir mi propuesta, pues mi conocimiento. En ese momento estaba un auge muy fuerte en el Hard Rock Hotel, que es la casita de un montón de gente aquí en Panamá, también fue mi casita. Y en ese momento yo conocí a Danilo Galarza. Danilo Galarza era el gerente en ese momento de ahí. Y me contaban que para poder entrar al Hard Rock era una entrevista muy complicada, la verdad. Pues. En ese momento Danilo Galarza me hizo la entrevista más complicada que hasta el momento alguien me había hecho. Era sobre rones, qué sabes de rones, qué sabes de servicio, qué sabes de cócteles, cómo se clasifican los rones y todo eso. De duras penas respondí lo que pude y automáticamente pues me pusieron como barback. Ya yo viniendo de una línea que yo supuestamente me considera un barback, lo cual yo no sabía que básicamente no era todavía suficientemente preparado. Te mandan saludos, de aquí, te mandan saludos directamente. Tenemos en línea a Juan Feble, que es el presidente de la Asociación de Bartenders de República Dominicana, y tenemos también a gente de Venezuela como Rudy, como Leonardo, que dice que está de Dominicana, dice que las hamburguesas de Buddy son buenísimas, de Buba, y muchas otras personas más. Dice, Leonardo te comenta, Hard Rock es una mega industria y tal cual. Entonces, esa experiencia que te dio, que tú llegaste y wow, tú tenías ya una trayectoria, ya sabías algo, y de repente aquí me dicen, wow, me colocan de barback, pero te educa a que tú dices, miércoles, si es verdad, esto es una carrera, hay algo más complejo. ¿Cómo fue ahí? ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Bueno, fue interesante porque la verdad ya yo conocía algo de servicio, conocía recetas de coctelerías muy básicas, la verdad, hasta ese momento. Y entré ya en otra línea. Uno era diferente por el concepto que manejaba, ya todos lo conocemos, y otro era por el estándar muy rígido que había en ese momento, pues. Ahí aprendí, bueno, las diferentes outlets, mucho sobre comida, empecé a poner en práctica básicamente lo que sea, y conocer un montón de personas, o sea, ahí no sé cuántas, no sé si son 7.000, 9.000 habitaciones básicamente, o sea, era un alojamiento muy, muy grande, o sea, era una experiencia, fue bastante interesante, de mucho aprendizaje. Conocí mucho sobre los diferentes conceptos, pero uno que me llamó mucho la atención fue el de Mamilis, porque había una historia un poco extraña sobre cómo había surgido ese bar. Vulgarmente lo que se comentaba entre bartenders era que era una tipa que en Panamá era como una bailarina exótica o algo así, no me quedaba muy claro. A otros decían que era una puta muy famosa en Panamá. Era una historia bien rara, bien extraña. Bien diversa. Y me quedó como la duda ahí, bien diversa. Me quedó la duda y me preferí como investigar un poco más. Pero bueno, hasta ahí quedó el tema de Mamilis. Luego de eso, pasé a otra etapa sin saber que iba ya a finalizar mi periodo en el área de la hostelería. Entré al Decápolis, que ya vendría siendo el último lugar donde trabajé sobre la hotelería, pero ya era un target diferente, era más corporativo. Entonces, bueno, ya eran otro tipo de eventos, ya tú conversabas de pronto de no tanto party, había una conversación diferente con las personas y conocí un poco más pues sobre ese concepto. Entendí pues que ya desde cierto punto de vista había abarcado pues lo que necesitaba desde mi punto de vista en ese momento sobre el área de la hostelería. Y decidí, bueno, vamos a ver algo diferente, ya que en el Hard Rock conocí mucho sobre comida, me interesó esto, vamos a ver si nos metemos a los restaurantes, conocemos un poquito más.
Y allí entré básicamente a Calliope, pues, que ya yo tenía unos 22, 23 tal vez años aproximadamente. Ahí entendí muchísimo sobre los vinos, coctelería con vinos, aprendí mejor la implementación de los cócteles en maridaje con el chef Martino Pachi, que lo admiro bastante, hace un muy buen trabajo, y conversamos muchísimo. O sea, hay más que conocer sobre coctelería, conocí fue sobre comida, un servicio un poco más sofisticado. Había muy poco fine dining de clase en ese momento, y me pareció muy interesante la propuesta que ellos tenían ahí. Ahí me quedé un poco más de tiempo de los lugares donde había trabajado antes, y posterior a eso entonces me sentí lo suficientemente preparado, pues ya como mi carrera inicial de bartender. Ya allí conocía algo de servicio, me manejaba bien en sala, me manejaba bien en el bar, conocía sobre maridajes, conocía sobre vinos, hago una pequeña propuesta sobre cervezas, pero sí entendía muy bien los conceptos de elaboración y demás. Ok, te comenta Leonardo que dice que en la parte de Harrod, que era una gran escuela, que él también trabajó en Harrod. Te manda saludos Moisés Fernández, aquí de Panamá, se conectó Jamer de España, René, que es el bartender que quedó campeón en Flair, que nos representará el año que viene en el Panamericano, y César te manda saludos, César Castañeda y César Bartman, que es de Honduras. Ahí tenemos una buena percepción, y saluda a la gente de Cool Party 507. Ahora, llegaste a esos 22 años, tuviste esa experiencia en Calliope, y después ahí, ¿qué hiciste? En la parte que quedamos ahorita. Me pareció súper interesante la propuesta que ellos tenían ahí. De hecho, mi propósito o mi idea era quedarme un poco más de tiempo para de pronto entender cómo era la transición de conceptos, ya que en un cambio de menú de comida de un restaurante fine dining era bastante interesante el proceso que se hacía, todas las reuniones, toda la formación del equipo, y esa parte me gustaba, me interesó mucho. Aprendimos creo que se hicieron 2 cambios de menú en el tiempo que yo estuve ahí, lo cual me pareció fantástico, una excelente experiencia, y posterior a eso empezó a abrir un hotel que estaba al lado. Ese hotel se le conocía como La Concordia. Me imagino que también lo conoces, has hecho alguna actividad o te has dado una vuelta por allá. Y básicamente empezamos a escuchar, era una época que también se empezaban a ver cada vez más negocios, un bar cerraba, un bar abría, otro bar cerraba, abrían 4 bares más, y era una propuesta interesante porque se apretaba mucho el núcleo en el casco antiguo. O sea, había mucha competencia, pero una competencia sana de ofrecer una buena propuesta al turista que visitaba Panamá. Y allí básicamente me contactaron a través de Basilio, que es el sommelier de Felipe Mota. Él le dio una recomendación: mira, este es un chico, el man es un pelado, pues, te puede tratar bien, conoce lo suficiente. Y bueno, ahí entonces conocí al equipo de administración que se encargaba de hacer la formación para la próxima apertura de La Concordia. Allí, hermano, creo que eran 23 o 24, pues fue una total locura, porque nunca, o sea, yo no tenía una formación para capacitar. O sea, ya yo conocía, ya yo sabía brindar mi servicio y cómo dar una buena experiencia, pero yo no me sentía 100%, digámoslo así, capacitado para formar un equipo desde cero, con unos estándares muy altos de servicio, de etiqueta, manejando mucha historia, porque ese era un hotel que básicamente estuvo con la fundación de Casco Antiguo. O sea, es un hotel que tiene una trayectoria desde el siglo XIX, y había que hablar muchísimo sobre historia, que en ese momento me gustaba muchísimo, ya que el Harrod había conocido un poco de historia. Y bueno, ya vamos a ver cómo es un papel importante en Mamilí, que era el bar que te mencioné antes. Ahorita te voy a comentar un poco más sobre eso. No, eso que tú estás comentando, Eliezer, es muy importante. Mira, saludos a la gente de Cool Party de 507 del interior, a Nelvin, que se conectó, dice que eres un tigre. y bueno, eso es importante, los posts que tú haces, porque si la gente no se da cuenta, la parte de la historia de lo que ha sucedido aquí en Panamá, eso también es muy referente. Inclusive cuando dices lo del casco antiguo, yo recuerdo que un poquitico antes era Calle Uruguay, y de repente pasó un trascendental de una evolución en 2 años, que después todo fue casco antiguo, y en la actualidad quedó el casco antiguo como
como el primer Correcto. punto de referencia. Lo que pasa también con Calle Uruguay, que es una de las calles, en su momento fue de las más concurridas aquí en Panamá, en tema de fiesta y party y todo eso, que hasta el momento todavía está en una construcción. Esperemos que más adelante ya vuelva de pronto a ser lo que era en su momento. Fue un tema como un círculo de fiesta o de restaurantes, pero con ese enfoque. Entonces en Casco Antiguo hay un enfoque tanto turístico como de fiesta y también mucha historia. Entonces yo me fui como formando más en el interés de la historia que habían allí, pues, porque uno, somos un país turístico desde la fundación del ferrocarril y el canal de Panamá y todo eso, y es una historia interesante que tú podías moldear en tus bebidas o en tus cócteles. Tal cual. Entonces por esa razón yo me fui por ahí. Lo interesante de esto es que allí aprendí muchísimo sobre protocolos administrativos y bueno, la administración que había allí en ese momento se enfocaba muchísimo por ese auge cultural, pues. Uno, porque el edificio del siglo XIX daba esas facilidades para que uno hablara sobre eso, y otro, pues, por la ubicación y el tipo de comida y bebida que había en ese lugar. Ahí tuve como la primera oportunidad de ya formar un concepto de coctelería y transmitirlo, pues, porque antes era parte de ese grupo de bartenders que siempre hace uno que otro cócteles y de pronto no con autorización de la administración tú los ofreces a tus invitados, pero tú no lo haces con una mala intención, tú simplemente lo haces para brindarle una experiencia diferente a tu comensal, que eso es algo muy muy común. Y bueno, me pareció interesante esa propuesta de luego de un par de meses, de pronto un año y un poco más, había escuchado el trabajo de Robert Martin, que era un bartender, muy reconocido en el ámbito de la historia y la coctelería aquí en Panamá también. Nos conocimos, conversamos un rato y él me comentó sobre un proyecto que tenía y que había investigado aproximadamente unos 5 o 6 años desde que él llegó a Panamá de Nueva York. Me pareció fantástico la idea porque era una investigación interesante sobre lo que era y cócteles, historia y todo ese auge, pues, que en algún momento hubo aquí en Panamá y me pareció genial. Yo, ¿sabes qué, hermano? Vamos a darle. Y entonces me aventuré con Robert allá. Y entonces era un equipo interesante porque allí, en ese momento, lo que más me gustó y una de las razones por las que yo decidí irme para allá es porque yo me di cuenta que no era el único que se encargaba o que estaba en ese momento tratando de buscar más historia y tratar de transmitirla a ese comensal, que es un comensal súper interesado y que hay que darle, datos técnicos, decirle cómo son las cosas y después tú le abarcas un poco de romanticismo, porque de nada sirve que tú le comentes de la poesía y el romanticismo y lo enamores y detrás de la bebida tal vez no hay algo concreto. Entonces allí se abarcaba muchos elementos, pues, que eran interesantes. Y bueno, empezamos a hacer un desarrollo ahí bien favorable, pues, para la cultura de coctelería aquí en Panamá, y empezamos a hacer tours por los distintos puntos de la ciudad, la 5 de Mayo, bueno, eso fue mucho antes de haberlo abierto, por Colón caminamos un montón. A mí me encantaba hablar de Colón, pero a mí me daba miedo viajar por Colón. O sea, yo como que Colón desde lejos, hermano, hablamos por acá, pero tuve la oportunidad de pronto de conocer un poco más a profundidad sobre la cultura que había allí. Y la verdad es algo interesante, pues, porque básicamente era la principal cosmopolita de Panamá, pues, con la ampliación del ferrocarril y todo este tema. Allí conocimos una de las experiencias de tantas que hubieron ahí, más interesantes que yo tuve en lo personal, fue que nos visitó una bisnieta del tataranieto que fue dueño de uno de los mejores bares que hubo en Colón, que ese bar se llamaba el Tropics Bar, que era del señor Bill Grace, que era un bartender que estuvo en Colón básicamente antes de la prohibición y durante la prohibición. Lo que pasa es que también hay mucha gente que visita Colón en esa época, porque recordemos que Panamá forma parte básicamente de la zona del canal, que la zona del canal era donde vivían estadounidenses
y esos estadounidenses tenían culturas y básicamente eran una colonia de Estados Unidos que estaba aquí en Panamá. Entonces, en la época de la prohibición, que eso fue un impacto mundial y a mí me gusta contarlo porque nosotros también formamos parte de eso, es que en la zona del canal, como allí había una colonia estadounidense, habían reglas o leyes que hasta cierto punto limitaban también el consumo del alcohol, tal cual como se hacía en Estados Unidos. Y entonces estas personas que vivían en esta zona del canal, lo que hacían era salían de la zona del canal y se iban a un par de cuadras más adelante donde ya era territorio panameño y podían consumir sus cócteles y sus pintas y su vaina y regresaban, bueno, a sus viviendas. Entonces es una locura total porque en ese momento, dentro de la ley seca, aquí en Panamá en su parte y en Estados Unidos hay una de las personas más importantes. Todo el mundo habla de la ley seca que en 1919, 1920 y quién lo hizo, quién no lo hizo, pero muy pocas personas hablan de la señorita Amy Semple, que Amy Semple es una, digámoslo así, que es como una, ella fundó la iglesia cuadrangular en Estados Unidos, ella y su familia la fundaron. Y entonces ella era la que llevó al Congreso de los Estados Unidos, o formó parte de eso, de las chicas o de las mujeres, porque básicamente eran más mujeres que, hey, mira, mi marido me está maltratando, sí, es más, eso lo puedes ver, hay una película, bueno, una serie, se llama Broadway City, algo así, no recuerdo ahorita el nombre, yo le voy a postear, donde te habla del momento de las mujeres que entran en la parte de la prohibición y ellas son las que hablan para que rompan, porque conseguían la cantidad de barriles, los golpeaban y botaban todo el alcohol, brother. Entonces esta Amy Semple, que era la fundadora de la iglesia cuadrangular, hizo un tour aquí a Panamá y ella arribó en Colón. Y una vez ella arribó en Colón, le dijo a otra persona, que ahorita mismo no recuerdo su nombre, hey, ¿sabes qué? Llévame a uno de estos bares. Estas son mis palabras. Ella habrá tenido su protocolo de etiqueta y su cosa para hablar. Y ella dice, llévame a un lugar donde yo pueda estar tranquila, pero no cualquier lugar. Y uno de los mejores lugares en ese momento era el bar del señor Bill Gray, que era el Tropics Bar, que estaba en Colón, y la llevaron allá. Cuando el señor Bill Gray se da cuenta, hey, viene Amy acá, que esta man es la que está formando una revolución en Estados Unidos para que la gente no beba, yo le voy a hacer un cóctel a ella. Entonces yo le voy a hacer un cóctel, pero que no, supuestamente no tenga alcohol, pero que como que ella sepa que tiene alcohol, pero que no tenga mucho alcohol. La historia dice que él le puso ciertas gotitas de alcohol y tal vez un poco más, y que el cóctel estuvo tan bueno que cuando ella lo probó, ella gritó aleluya. O sea, y así mismo se quedó el cóctel, Aleluya Cóctel, que es uno de los cócteles más famosos del mundo, básicamente porque está dentro de varios bares a nivel mundial. Y mucha gente también no conoce sobre este, que es uno de los cócteles panameños. Todo el mundo cuando habla de coctelería panameña, mis tíos y mis abuelos y todo eso, es seco con leche. O sea, es clásico. Y no es solamente esto, no está mal tampoco, porque, o sea, de pronto es una receta como cualquier otra, pero más allá de eso hay de pronto muchas otras recetas que más adelante también voy a contar sobre eso. Y entonces yo cuando estando en Botelali y nos visitó la la bisnieta del tatarabuelo de Aguas, no recuerdo bien, yo lo tengo por ahí apuntado, hermano, pero es una descendencia que, o sea, el señor Bill Gray murió para los años 77 aproximadamente, entonces sí vendría siendo como la bisnieta del señor Bill Gray. Entonces él murió y ella nos visitó al bar porque ella en algún momento ya ella había visitado el American Trade, que es el que está en Casco Antiguo, y allí ellos se probaron por primera vez el Aleluya. ¿Y por qué en el American Trade? Porque yo una vez conversando de ella, o sea, tú tienes la oportunidad de hablar con una persona que es descendiente directo de uno de los bartenders más famosos de Panamá y que tuvo relación directa con muchas influencias a nivel mundial también. De hecho, el señor Bill Gray era una persona, era un bartender que le cambiaba los cheques en su momento al teniente Duwan, que era el teniente en ese momento del Canal de Panamá. Y luego yo dije, pero ¿qué tanto pinta ese teniente aquí en Panamá? Y adivina, fue el presidente número 34 de los Estados Unidos.
Y el señor Bill Gray le cambiaba los cheques y que, hey, pelado, o sea, tú te imaginas la relación que había allí. Y aparte de eso, aquí en Panamá es de las pocas personas que ha sido condecorado con la medalla de Vasco Núñez de Balboa. Bueno, no quiero aburrirlo tanto con esta Y historia. te preguntan, Leonardo, ¿cuál es la receta? Y mucha gente dice, genial, brutal la historia, que está muy genial, pero que ¿cuál es la receta del aleluya? Mira, la receta se la voy a dejar para que ustedes investiguen, pero le voy a mencionar 2 ingredientes, ron y coñac. ¿Y por qué ron y coñac en esa receta? Porque uno, el ron, ya sabemos que, o sea, es un destilado trascendental en América, o sea, desde la fundación de las colonias españolas. Ya no tengo que hablar mucho de eso porque tú eres un buen representante del ron y yo sé que toda la gente que está aquí conoce bien sobre esta bebida. Pero ¿qué mezcla o qué pinta el coñac con el ron? Bueno, porque el coñac venía ya básicamente de las colonias británicas que habían asentado aquí en Panamá directamente en Bocas del Toro. En Bocas del Toro llegan colonias británicas con esclavos afrodescendientes, y por un negocio de la tortuga carey, en ese momento también era mucho el tema de la banana, la industria bananera aquí en Panamá y bueno, en muchos otros países a nivel centroamericano. Y entonces cuando los británicos fundaron o se establecieron con colonias aquí en Panamá, ¿quiénes son los británicos? Escoceses, Reino Unido, al norte de Irlanda, y consigo traían, aparte de whisky, aparte de scotch y todas estas mezclas, también traían coñac. Y bueno, los franceses que ya estaban aquí con la construcción del canal de Panamá, entonces ya era un destilado que estaba dentro de la coctelería panameña. Y entonces, bueno, esos son 2 destilados que hay dentro de la receta. Está el coñac y el ron. Ya ustedes pueden investigar un poquito más para tampoco contarles tanto una historia tan extensa. Bueno, la vaina es que Jesús, cuando yo pienso a conversar con esta señora y ella me empieza a contar un poco más sobre su abuelo, y que a ese abuelo le decían el tío Max, cada vez que hablan del señor Bill Gray, hey, el tío Max. Entonces yo, bueno, ¿sabes qué pasa aquí? ¿Por qué no investigamos más sobre, o sea, bares? Cada vez que me iba involucrando de poco a poco dentro de esta historia, me iba dando cuenta que, o sea, hay una riqueza enorme en todo esto que nos involucra. De hecho, como Colón y parte de Panamá formaba parte de la zona del canal, aquí pasaban muchísimos marines, y aparte del turismo que nosotros teníamos aquí, hubo una ola muy grande de marines que viajaban por aquí luego de la Primera Guerra Mundial que hubo en Estados Unidos. Entonces se dice, historiadores, ni siquiera yo digo esto, son historiadores que dicen que the White Wave, que es como se le llamaba a estas olas de los marines estadounidenses que pasaban por Panamá, que the White Wave fue la época donde Panamá alojó a más turistas y más transeúntes por este territorio. Y ya te estoy hablando que eso pasó después de la Primera Guerra Mundial, que la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, yo estoy malo con esa fecha, fue como 1918, algo así, más o menos como por esa fecha, 1920, no me acuerdo bien. Y entonces, una vez que se dan dando cuenta de que, o sea, estos son unos marines que están en embarcaciones meses y meses, yo no sé cuánto tiempo ellos tardaban en sus barcos, le daban chance y que saben que salgan, diviértanse y vayan por ahí. Pórtense bien. Eso, o sea, sí, pórtense bien. Consumo responsable. Entonces, consumo responsable. Y entonces la gente salía, muchos iban a bares, cantinas, había muy buenos cabarets, un poco de lugares, hoteles de lujo. Otros iban, bueno, ¿sabes qué? Mi novia me está esperando en mi casa, voy a ver si le llevo algo de acá de Panamá, iban por almacenes y hacían sus compras y hacían lo que tuviese que hacer un marine luego de varios meses encerrado en un barco. Entonces, bueno, ellos salen y en ese momento se dan cuenta muchos dueños de negocios aquí en Panamá de que es una oportunidad importante para abrir más bares.
porque, o sea, tal vez no había un consumo o tal vez no había reservas suficientes de alcohol en un barco. Tampoco sé, o sea, mucho sobre cómo era la actividad diaria de pronto de esa gente. Tal cual, te saluda Elmer Antonio, dice, nosotros conocimos a la nieta del man con ese coctelería ese, cuando fue en Bottle. Correcto. Te saluda Sí, yo también estuve. Jairo Gama, que es un bartender que estuvo aquí en el Panamericano pasado, que quedó doble medalla, se ganó, participó 2 veces y ganó en las 2. Y dice Leo que no tomen mucho. Ajá, cuéntanos, entonces, bueno, lo mío es cerveza, pero la cerveza no tiene alcohol, entonces puedo tomarme 2, 3, 4. Mira, que te comento. En ese momento que tú dices, ellos se dan cuenta que necesitan más alcohol para poder atender a la tripulación que en ese momento hace una parada en Panamá para después seguir. Sí, básicamente eso y abrir más lugares nuevos. Porque, o sea, no daban abasto. De hecho, los pocos lugares que había aquí en Panamá en ese momento, o sea, podría mencionar de pronto uno para no extenderme tanto, estaba el Kelly Ritz. Kelly Ritz era uno que estaba en la Plaza 5 de Mayo, estaba el Happy Land, estaba el Tropics Bar, estaba Zombie, que ese estaba en Terraplén. De hecho, yo había hecho una receta interesante de coctelería tropical o tiki sobre este bar, porque bueno, o sea, el bar se llamaba Zombie, literalmente como... Tiene que ver, tiene que ver. Creo que a ti también te gusta el Zombie, ¿no? Sí, 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 es muy bueno. Tenía que haber. Y entonces, bueno, era uno de los tantos bares que había en ese momento. Entonces, de hecho, luego de que pasa toda esta revolución, digámoslo así, aquí en Panamá y que hay tanta... Sí, se llama Club Zombie el bar. Ahí creo que Elmer lo publicó. Entonces, luego de que pasa esto, ya baja una recesión, Segunda Guerra Mundial, después de eso llega el Noriega a explotar el país, a hacer las suyas, y ya toda esa historia, toda esa riqueza que hay por temas políticos y económicos, socioeconómicos aquí en Panamá, cae totalmente. Y justamente es un periodo de tiempo donde los bartenders que habían en ese momento fueron desapareciendo, porque ya no había un negocio que sustentara sus bolsillos, porque había dictadura, ya los marines ya no estaban por aquí, gracias a Noriega ya no había mucho turismo, y entonces tuvieron que hacer otras distintas funciones, y allí muere entonces parte por lo menos de esta historia que te estoy contando. Claro, es que eso sucede cuando empieza la guerra, la Primera Guerra Mundial. Los bartenders que se encontraban en Estados Unidos empezaron a emigrar, y claro, tenían países del Caribe cerca, y de las zonas que estaban cerca que empezaron a arraigarse, o inclusive se fueron para la parte de Europa. Obviamente que después que ese momento que se pasa la guerra, o en el momento que hacen la migración de los marines, baja lo que es la parte del consumo o de la mano profesional que necesitaban, porque obviamente nuestro servicio vende el turismo, inmediatamente van de la mano. Inclusive lo que tú comentas ahí, en 1955 había el Hotel Panamá, tenía ya una propuesta de coctelería tiki, tropical, pues. Pero no, muy interesante. Y entonces, después de ahí, ¿qué nos cuentas? Sí, y además de allí, ahora que mencionas nuevamente el tema de la ley seca en Estados Unidos, aparte pues de ese momento que nosotros, o esa parte de la historia que nosotros formamos aquí en territorio nacional, también algo que se relaciona mucho es el tema de la música. Tú sabes que cuando uno busca videos de pronto de 1920, 1930, está este tipo de jazz swing que todo el mundo escucha por ahí, que se asimila mucho, se relaciona mucho con ese tipo de speakeasies que había en ese momento. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué lo menciono? Porque hay un personaje importante dentro de la música de Panamá que se llama el señor Louis Russell. Que Louis Russell va naciendo como 1909 por ahí, y a los 18 años más o menos él viaja a New Orleans. Él viaja a New Orleans a estudiar música. Una vez estando allá, se vuelve uno de los mejores músicos de jazz, y ya cuando va cumpliendo unos 22 años, 20 años aproximadamente, él forma una de las mejores bandas de jazz swing del momento.
Y esas bandas de jazz swing son las mismas que participan con un personaje importante de la música jazz en Estados Unidos que se llama Louis Armstrong. Y todos esos bares de coctelería que habían en ese momento, justamente después de la prohibición, imagínate, hay tantos años de prohibición y ya se acabó la prohibición, música, fiesta y cócteles. Entonces toda esa música estaba relacionada con un panameño que tocaba allá que se llamaba Louis Russell, que él era el encargado pues de ponerle ambiente a esos bares de coctelería que había en ese momento. De hecho, él fue tan bueno con la música que Louis Armstrong, el que quiere lo investiga, compra su banda. Pero compra su banda, le da X cantidad de dinero por la banda de música, de jazz, pero le dice, sabes que yo te voy a dar plata por tu banda, pero tú eres el encargado de la banda, o sea, tú eres el director de la banda. O sea, el mejor trabajo para ese man en ese momento. Tal cual. Y bueno, entonces él toca ese tipo de música y justamente cuando hay un apogeo de coctelería y de música y de todo esto en Estados Unidos, está sucediendo paralelamente lo mismo en territorio nacional, en la zona del canal y en muchos bares importantes pues de aquí de Panamá. Entonces, bueno, eso es guay. La historia es muy extensa, man. Entonces trato como de acortarla ahí lo poco que pueda. Bueno, luego de que, bueno, ese fue como el periodo donde me fui metiendo más en esta parte de la historia, tanto de bares como de coctelería, que relacionaba música, porque tú, como creador Jesús, y estoy seguro que te ha tocado cuando desarrollas un menú de bebidas, o quien sea que desarrolle un menú de bebidas, no solamente es sabor, no solamente es aroma ni la parte visual, sino que tú tienes que ir más allá, tú tienes que entender el concepto del bar donde estás, tienes que saber qué tipo de música van a poner ahí, qué tipo de concepto en general, pues. Y todo eso lo involucraban los bares que había aquí en Panamá en ese momento. Pues. Es darle un concepto, como tú dices. Es darle un concepto, como tú dices. Mira, claro, yo recuerdo una competencia que organizó César Valenti aquí en Panamá, que era el Bar Smash, que lo hizo, era como una fiesta, una exposición, y ahí se competía. Yo participé, quedé tercer lugar, pero hice un cóctel que se llamaba Al Son de Panamá, que es la canción del disco de Rubén Blades, que en ese momento había tenido el premio del Grammy. Claro. Entonces era la música, más los timbales, más el sazón del cóctel, y es así, es lo que tú dices, conocer la cultura, la historia y darle a impulsar. Sí, porque hay personas, te lo digo, no todos, y sé que son muy pocos a los que le pasa. A mí me ha pasado en algún momento de que tú crees que cuando tú desarrollas una bebida es, ok, esto tiene que estar brutal, tiene que saber bien y tiene que verse bien. O sea, y olvidan todo lo que debería haber detrás de esa bebida. Y hay muchos que tristemente caen en el error de inventar una historia, cuando historias hay para contar a 1000. Entonces tú solamente tienes que ver cómo tú buscas esas piezas y las conectas. Eso es todo. Tienes que investigar. O sea, es un trabajo investigativo. Hasta crear sabores es un trabajo... Disculpa, crear sabores no, olviden eso. Solamente hay 4 sabores, así que nadie descubre más sabores. Sí, últimamente he escuchado eso por ahí. Entonces yo finalizo este periodo, digámoslo así, de investigación en ese momento y me empiezo a meter como para un tema más cultural, pues. Entonces allí voy entendiendo que el tipo de pronto de concepto de coctelería que yo no siempre, pero en la mayoría de los casos trato de transmitir, es algo que he visto mucho que se ha mencionado, que es la coctelería folk, que es coctelería básicamente precolombina o prehistórica, pero tampoco es algo nuevo, porque coctelería folk vino alguien y le puso coctelería folk, pero si estamos hablando de coctelería histórica o de la edad precolombina, o sea, nadie, estoy seguro que nadie tiene datos de exactamente cuándo se surgió todo eso. O quién la empezó a hacer. Y eso es muy importante lo que tú dices, porque yo conozco al colega Javier García, que dio una capacitación en Nicaragua de coctelería folk, pero tengo el amigo de México que hace coctelería tiki latán. Y tengo al colega de Argentina que hace coctelería étnica. Y a los de Costa Rica que hace tiki boruca. Y entonces otro que hace tiki maya. En realidad todos son conceptos de la historia de su región.
Entonces, o sea, vamos a ser sinceros que todo es el mismo, pero lo ven de diferentes maneras. Es lo mismo, exacto, totalmente. Entonces, al final también no está mal, de hecho está bien porque es como un escenario donde tú te identificas y tú vas construyendo tu concepto bajo de pronto la coctelería folk o étnica o etcétera. Entonces, me parece interesante, pues, me parece interesante que la gente trabaje sobre esto. De hecho, nosotros, como Latinoamérica, brother, o sea, tenemos demasiada riqueza en flora, fauna, historia, y de pronto no es una historia tan extensa porque básicamente fue con la conquista de los británicos y los españoles que, o sea, son casi que 250 años, 150 años más o menos, que hay una historia que cualquier país, cualquier bartender de cualquier país se puede memorizar y puede hablar y tirar cuentos y hablar, porque al final cuando tú, y eso es lo que más yo extraño, Jesús, es sentarte, o no sentarte no, es que alguien se siente y hablar y hablar y hablar, hermano. Y no siempre tú tienes la oportunidad de conversar con una persona de pronto que sepa sobre perfiles o destilados o sobre vinos, etcétera, sino simplemente alguien que quiere tomarse un trago y ya, o sea, algo que sepa y ya. Y entonces que tú puedas hablar con esa persona si ya tú te estás dando cuenta de pronto que no le interesa, y no es que no le interese de una manera mala, sino que lo hará de una manera sin mala intención, pues. Claro. O quiere conversar de otra cosa, de cómo la vive en su día. O sencillamente quiere escuchar anécdotas de lo que le puede pasar a él. Entonces, esa manera es que tú le cuentas la parte, aprovecha inclusive de que deja conocer más a tu país o al país donde te encuentras con el origen y las historias y degusten un buen cóctel. Claro, entonces es bastante interesante todo esto. Luego de que yo salgo de Botelali, yo entonces empiezo a investigar más sobre el tema de la sostenibilidad, pero no con fines de pronto investigativos, sino para enterarme de lo que está pasando en la actualidad, porque algo que he estado viendo muchísimo, tampoco es algo nuevo, la sostenibilidad ha sido un proceso evolutivo. O sea, es algo que siempre ha existido, igual que el cambio climático. El cambio climático no es de ahora, eso siempre ha estado presente. Entonces, me he dado cuenta que es un movimiento que está bien, es en pro del ambiente, es en pro de las riquezas naturales que tenemos, pero también de que ha caído en un sistema comercial. O sea, se vende como algo comercial. Y muchas empresas, de verdad yo estoy bastante feliz con el trabajo de algunas destilerías de América, tú sabrás cuáles, sí. están con el tema sustentable, y entonces está bien, pues, pero hay otras compañías, ya sea bodegas de vino, bodegas de rones X, que tratan de meter un tema comercial de la sostenibilidad. O sea, tratan de vendértelo de esa manera para que tú lo consumas pensando que realmente es así, no es así. Lo último que he escuchado también es que, hey, Eliezer, pero es que si nosotros, un ejemplo cualquiera que todo el mundo utiliza es, nosotros sembramos árboles. Entonces, ayer sembramos árboles y lo que pasa con la fermentación, déjame ponerlo desde el inicio. Cuando agarramos la fermentación, o sea, sabemos que el CO2 de la fermentación es un gas que daña el ambiente, pues. Es un gas de efecto invernadero. Entonces, es algo súper dañino para el ambiente. Y dime tú cuánto puede producir una empresa que destila, que tiene alambiques de columna, ejemplo, que eso destila, es industrial, eso es 24/7, no para. 24/7 dándole litros y miles y millones de litros dándole. Y entonces el daño que eso le produce al ambiente es devastador. Y lo que han hecho es que, bueno, yo sembré 5 arbolitos ayer y ya, esos arbolitos se comen el CO2 y ese CO2 ya no le hace efecto al ambiente. Entonces, brother, ¿cuánto tiempo tiene que pasar que un árbol crezca, que llegue a su etapa adulta para poder que consuma ese CO2 adecuada? O sea, entonces está mal visto. O
Entonces nos toca a nosotros simplemente no criticarlos, porque no es una crítica, sino entender de pronto quién está haciendo las cosas bien y quién no. Pero es que eso lo tomamos en cuenta. Eso lo tomamos en cuenta lo que tú dices, porque es muy delicado, pues también vienen y te dicen que de repente agarrar un recipiente vacío ya es sostenible, y ya va, pero eso no, eso es reciclar. Sí entra, pero a la vez no es. Entonces es parte de nosotros de investigar y entender cómo se desarrolla esa sostenibilidad, porque también te vienen y te dicen, bueno, es que agarro los limones de mi huerta. Brother, tú detrás de tu barra no tienes una huerta. Claro. Tú no tienes una huerta allá. Claro. Entonces, si tienes la hierbabuena, que en su efecto yo he tenido que tú vienes y cortas la hierbabuena, la utilizas, o inclusive en la cocina cortas los brotes de hierbabuena bebé para decorar los platos, pero eso florece, pero no al día siguiente. Entonces, no vendas algo que no es. En realidad es que nosotros también debemos aprender de esto que está sucediendo. Claro. También caemos porque no que de pronto no lo hagan de una mala manera, sino que simplemente no lo entienden o no lo han estudiado o alguien no le ha dicho que, hey, brother, vamos por acá mejor, o esto no está bien, o no hay esa comunicación o ese apoyo, pues. Que tampoco es para mencionarlo, porque no me gusta ser de las personas que dicen no se apoya, no hay unidad, porque eso tampoco soluciona nada. Simplemente hay que hacerlo y ya, no hay que ir por esa parte. Te mencionaba lo de la sostenibilidad porque he visto, bueno, con todo este tema de COVID que hemos estado, conversamos al principio, brother, hay mucha gente que sí está haciendo las cosas bien y está interesante, pues cómo se apoyan. Me mencionaste una página, creo que era el vaso lleno. Un vaso medio lleno. El vaso medio lleno, que es una comunidad, aunque sea pequeña, que se apoya, y eso está cool. Pero también hay otros detalles que poder salir de una crisis no sabes de qué manera hacer las cosas bien, y lo que hace es un daño. Por ejemplo, el tema del plástico. Y es por buscar una solución rápida para salir de una crisis rápida. Ahí entramos en los to go. Y no lo quería decir. Entonces de pronto por querer, porque los cambios radicales, que son los que estamos viviendo, necesitan de decisiones radicales también. O sea, tú no puedes pensar y quedarte pensando, no, tienes que pensar y actuar, y así te tienes que mantener, y cada vez el mundo o lo que sea, ya sea en el tema económico, la industria, cual sea que sea la industria, se mueve más rápido, y así mismo hay que avanzar rápido. A eso se le llama adaptación, y luego de que tú te adaptas y te estableces, entonces evolucionas, pero tú no puedes evolucionar antes de haberte adaptado. Entonces, para eso necesitamos ese tipo de cambios radicales. Ahora tampoco podemos adaptarnos a algo que está dañando el ambiente, ¿sí? Ni tampoco evolucionar a algo que dañe más el ambiente. Entonces, bueno, ya eso es otro tema que podríamos conversar de pronto en otro momento. Sí, es que es muy, muy interesante y muy delicado. Conozco personas que están haciendo lo mismo y dicen unos que es bueno, otros que es malo, y o sencillamente también te ponen el formato de que si empieza a hacer en tu casa, coloca un envase de color amarillo y ahí vas colocando todos los desechos plásticos, pero en realidad ese producto de que van a hacer un reciclaje de todo es muy, muy difícil, porque todavía no tenemos la cultura. Ojo, no es imposible, pero hay que crear una cultura, porque así como tú dices, yo tuve la oportunidad de ir al interior por Ancón, o cuando fui para a ver la Feria de las Flores, y había un hostal donde te tenía desechos orgánicos, y esos desechos orgánicos lo utilizaban como abono, y sí lo hacían, pero hay personas que dicen algo y no lo ejecutan, que es lo que tú nos recomiendas, es seguir en ese perfil. También va por tema de costumbre, pues, cuáles sean tus costumbres. A veces es un poco difícil adaptar una costumbre que has tenido por años a una que necesita un cambio rápido, pero sí. Entonces no sé qué más le vamos metiendo ahí. Mira, una broma importante. Tú sabes que tú dices del freestyle, del estilo libre en el bar.
yo veo algo que es muy importante, que colocan lo del craft flare en la actualidad, pero eso es un boom ahorita. Inclusive, si la gente se mete y averigua un poco, por ejemplo, se mete en el perfil tuyo de Instagram y buscan una publicación del 2017, ya tú estabas haciendo craft flare. Entonces, ahorita es un boom, pero ya eso existía de antes. Bueno, básicamente, yo no sé si lo conté, cuando ya yo tenía que 19 años más o menos, cuando yo empecé a trabajar, o cuando inicié mi carrera en el tema de la hotelería, eran hoteles all inclusive que estaban en la playa. O sea, la playa, como tú dices, playa, arena, hotel, todo incluido, man, es party por donde tú lo veas. Lo mejor. Los bartenders o los personajes, que estaban involucrados dentro de ese ámbito tenían que hacer todo lo posible para que en un solo día que estuviese una persona ahí se fuera con todas sus expectativas bien. Y eso incluía el flair, que en ese momento era... aquí en Panamá, yo no sé cómo era el tema del flare en Panamá, como en el 2012, no sé cómo, yo nunca he tratado, no me he ido por otra línea, pero básicamente así fue como comencé. Y entonces yo aprendí, o sea, así fue como yo aprendí, tirando una piña colada con la botella de Bacardí y, o sea, haciendo mi show. Pero luego de eso yo me di cuenta que eso necesita disciplina, mucha disciplina, como cualquier otra cosa, o como cualquier otro tipo de coctelería o concepto que tú quieras desarrollar en la barra, estudio o lo que sea. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Estas horas y que yo invierto de pronto tratando de hacer esto, yo me voy a dedicar a crear perfiles o mezclas interesantes. Y me fui por esa línea. Y al mismo tiempo, porque a mí me encantaba el flair, estudiando e investigando y desarrollando esos enlaces correctos de sabores, de perfiles o intensidades, hacía lo poco que yo lo que me acordaba, pues, como yo había iniciado. Y todo era de la misma manera, pero buscando un servicio rápido. Entonces, me dijiste que se llama craft ahora. No, ahorita sí, bueno, es muy importante. Lo que pasa es que working, como tú dices, es flair de trabajo, pues. Pero en la actualidad estuvo Nicolás, que lo llamaron micro flair, y ahorita en la actualidad, si te pones a ver las tendencias, lo llaman craft flair. Pero en realidad, como tú dices, para mí igual es flair, y está bien que le den conceptos o que vendan los nombres, porque inclusive ayer yo tuve una entrevista con Leonardo que está en República Dominicana, y él me dice lo mismo. O sea, a lo mejor él no se sabe los nombres de los trucos de Shannon Pass y todo eso, pero sí los hago. Entonces es también cosa de tecnicismo, pero es algo muy importante que el estilo libre siempre existió como tú lo vendes. O sea, el craft flair es flair y ya, pero vamos a seguir apoyando e improvisando. Correcto. Yo creo que en el tema del freestyle, cualquiera que sea tu disciplina, si es flair, si es working, si es creador de conceptos, si eres un tipo que se dedica a la coctelería fold o coctelería étnica, etcétera, necesitas disciplina. Y aparte de la disciplina, necesitas solidificar una base, o sea, necesitas una base bien sólida. Entonces tú no puedes, o por lo menos yo lo veo así, espero no ofender a nadie con lo que vaya a decir, pero tú no puedes dedicarte tanto tiempo o tantas horas haciendo una exhibición cuando tu desarrollo de coctelería es pobre. Tal cual. O sea, cuando el cóctel que tú ofreces al final no cumple con las expectativas, ni siquiera tuyas, ni las de una competencia, ni siquiera las de un compañero, con las expectativas de tu cliente. Al final él es el que tiene que salir satisfecho. Entonces, si tú no tienes una base sólida, tú no tienes disciplina y tú no haces las cosas bien y te enfocas solamente en la parte visual. Y cuando digo esto, no es solamente el exhibition, sino es en tu imagen. Si tú piensas que, bueno, yo tengo que verme así, quiero que esta gente me vea así, pero detrás de todo eso no hay algo real, entonces no estamos haciendo las cosas bien. Creo que no estamos haciendo las cosas bien. Va mucho más allá de eso. Es un complemento.
tampoco quiero decir que, ¿sabes qué? Es algo que va independiente, porque no lo es algo que va vinculado. O sea, una cosa va vinculada a la otra. Es como decirte el plus agregado, que es diferente, sí, porque, Claro. porque hay gente que le tiene que meter más empeño para que tú puedas subir de nivel en el flare. Tienes que practicar y eso es todo. Lo que te va a necesitar es más disciplina y dedicación. No es poner de moda tener barba o tener el mostacho o tener diferentes tatuajes. Eso no te va a hacer un bartender. Lo vas a hacer tú y lo va a hacer tu experiencia que vendas en tu bar. Eso es lo más importante, que es lo que que es a donde apuntamos. Es vender el producto, conocer el producto, entender la historia, hacer un buen cóctel y si quieres hacer pifia, como dice aquí, par de pifias, cool. Pifia, sí. Pero si no, no lo hagas, pues. Claro, o sea, de pronto, y es que no está mal, está bien, pues, porque es un agregado, es como cualquier cosa, como en su momento cuando se malutilizaba, era como la cereza de una piña colada, que espero que nadie aquí la haga mal, sino que se aplique bien, pues, casi digo algo que no debía. Entonces, bueno, sí, es disciplina, man, es todo eso. Y bueno, yo sí creo que también cada vez, o sea, como todo es un proceso evolutivo, todo se mantiene y hasta cierto punto y evoluciona de una manera rápida, tampoco puedes quedarte haciendo algo en específico. A eso que tú haces y eso que tú perfeccionas, tienes que añadirle y añadirle y añadirle y añadirle, y eso va a marcar la diferencia en lo que tú hagas. Porque yo he visto también manes que hacen un show y saben de perfiles y te hablan de vino como se debe, te hablan de procesos, te hablan del terruño, te hablan de dónde viene cada insumo que se utiliza, te habla de la comunidad, te habla de historia. O sea, eso es, para mí eso es un bartender completo. Tal cual. Pero si tú eres un showman, brother, ya eso era la época del rockstar. Es que esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Hay que añadirle. Todavía tienes tiempo para hacerlo. De verdad que gracias por estar con nosotros aquí, Eliezer. Ya nos queda un minuto. Quisiera agradecerte por compartir. Posteriormente te voy a estar contactando para hacer otras cosas para el gremio aquí de Panamá. Gracias por todo el apoyo y despídete de los colegas antes que se acabe. Bueno, chicos, de verdad que gracias, Jesús, de verdad que te agradezco el espacio. Necesito tirar cuento con la gente porque, bueno, todos necesitamos hablar. Eso es algo que hacemos todos los días en las barras y, bueno, es cool, pues, es cool hacerlo. Entonces hay que estudiar, man, aprovechar a estudiar y prepararse para lo que viene, que lo que viene es salsa. Dale, pues, bye, bye, cuídate. Un abrazo. Dale.